Hola a todos. Ayer leí una noticia que me dejó muy perturbado. Pero antes de llegar a esta noticia, quisiera recordar el proceso electoral venezolano, donde el Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela rechazó la candidatura de María Corina Machado. Después ella intentó presentar otra candidata, otra María Corina. No quisiera equivocarme, voy a memoria, me parece María Corina Yunis, me disculpan si me equivoco. Ella tampoco pudo candidarse. Finalmente, Edmundo González Urrutia fue el que representó el área política de María Corina Machado en Venezuela. Después, lo que ocurrió en Venezuela lo conocemos y vemos que Maduro sigue en el poder y María Corina y todos sus secuaces son perseguidos por las leyes venezolanas. Todos hemos criticado, los que tenemos libertad de palabra alrededor del mundo, afuera de Venezuela, los hechos que habían ocurrido en ese país. Pero ayer leí una noticia que me molestó mucho. Y es una noticia que va relacionada con el discurso de J.D. Vance que hizo hace 3 semanas en Mónaco, donde dijo que en Europa se limita la libertad de expresión y que las autoridades europeas, o por lo menos de algunos países, son fuertemente represivas de las libertades individuales. No, represiva, no, digamos que fuertemente tal vez es un adjetivo un poquito fuerte. Claro, para alguien que viene de Estados Unidos, que tiene el derecho constitucional al free speech, el primer enmendamiento justamente de la Constitución de Estados Unidos, siendo el enmendamiento más importante, le da el derecho a los ciudadanos de palabra que pueden decir en cierta medida lo que quieren y pueden oponerse a ideas políticas que no soportan. Dicho eso, lo que ocurrió en Rumania es realmente espeluznante y me deja profundamente indignado, porque nos muestra un lado de Europa que Europa no quiere que sepamos que existe. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Deme tu like, suscríbete al canal y no te olvides de encender la campanita. El día de ayer leí la noticia que el Tribunal Supremo Electoral de Rumania no permitió la candidatura de Călin Georgescu porque es considerada filorrusa. La historia no termina al día de ayer, más bien se remonta al año pasado. En noviembre del año pasado, Călin Georgescu había ganado las elecciones al primer turno y el mismo tribunal electoral la anuló diciendo que había habido interferencia rusa. El tema de las interferencias rusas es importante porque muchas veces viene utilizada por parte de los partidos que tienen menos voto para atacar el oponente. Recordémonos que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, fue víctima de las calumnias sobre las interferencias rusas. Se demostró que eran calumnias, que fueron construidas para debilitar el presidente y probablemente para inclusive hacerle un impeachment. Entonces, para los estadounidenses y para esta administración, como destacó muy bien J.D. Vance, la libertad de palabra, de expresión, es muy importante. Y es muy importante en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en Europa? Bueno, en Europa pasa lo siguiente. En noviembre del año pasado anulan las elecciones porque el candidato que gana no gusta a la élite rumana y no gusta tampoco a la élite europea. De hecho, hubo un excomisario de la Unión Europea, un francés, el cual dijo que si en Alemania hubiese pasado algo parecido a lo que había ocurrido en Rumania con Alternative for Deutschland, Europa tenía los instrumentos para anular esta elección. O sea, en Europa, si estás en línea con el pensamiento y con las directrices europeas, puedes correr a las elecciones y puedes ganarlas. En fin de cuentas, si nosotros vemos cómo la Unión Europea es gobernada, podemos observar que derecha e izquierda
están juntas en la administración del continente o de la Unión. Dicho esto, es importante destacar que ambas agrupaciones creen que Europa es lo mejor que le hubiese podido ocurrir, o que la Unión es lo mejor que le hubiese podido ocurrir a los países europeos. Pero si alguien no está de acuerdo con esa postura, inmediatamente viene tachado o de extrema derecha o de subversivo. Y la prueba de lo que está ocurriendo es exactamente en Rumania. El candidato, antes de que el organismo electoral rechazara su candidatura, había inclusive sido arrestado. ¿Pero qué pasa en Europa? ¿O qué va a pasar en Rumania? Bueno, es muy temprano para decirlo. Hay fuertes protestas. Pero cuando leí la noticia ayer, me apareció muy extraño porque busqué noticia y resulta que en la misma Rumania en estos días aparentemente encontraron 6 personas hipotéticas que estaban organizando un golpe de Estado en contra del gobierno. Pero no había la noticia, yo busqué si lo que había ocurrido se podía definir de golpe de Estado, pero no había ninguna noticia sobre lo que ocurrió a Călin Georgescu. Además, si ustedes hacen búsqueda en los periódicos europeos, se darán cuenta que en algunos casos la noticia viene omitida del todo, pero en otros casos tiene pequeñas columnas de información como si no fuera nada. Sin embargo, pienso que es un hecho muy preocupante lo que ha ocurrido. Es un hecho muy preocupante porque todos hemos apoyado a María Corina Machado en su lucha para convertirse en la presidenta de Venezuela. Finalmente las cosas en Venezuela no anduvieron bien. Pero ¿por qué criticamos Venezuela si en Rumania pasa exactamente lo mismo? Además, en el silencio del mundo. En el caso particular de Venezuela, por lo menos, se hablaba mucho en América Latina de Venezuela. En el caso de Rumania, en Europa, nadie habla de esto. Y esto es extremadamente preocupante. Déjame saber qué opina sobre esta noticia en tus comentarios y te espero en mi próxima análisis. Muchas gracias.